Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos en La Mira. Hoy en este programa tenemos a Matías Abad, analista político de la ciudad de Cuenca, y por supuesto vamos a analizar la coyuntura que tenemos respecto ya a las elecciones. Estamos a puertas. En noviembre próximo acudiremos a las urnas y por supuesto ya tenemos a los candidatos inscritos. En los próximos meses o en las próximas semanas conoceremos ya a los candidatos que estarán en firme. Se espera que todos los candidatos, los 8 candidatos a la alcaldía de Cuenca y los 8 candidatos a la prefectura de la SUAY, así como concejales y los miembros de las juntas parroquiales, pues sean ya inscritos. Algunos de ellos de pronto pues tengan que subsanar algunos aspectos de orden legal, pero eso ya lo iremos conociendo más adelante. Pero hoy queremos conocer estos detalles respecto a lo que está sucediendo en torno a la coyuntura política electoral que se viene en nuestro país y por supuesto en la provincia y en la ciudad. Doy la cordial bienvenida a Matías Abad. Matías, qué gusto. Muchas gracias, Iván. Un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales de TVR. Bueno, comenzamos analizando. En principio se conoció que eran 9 candidatos a la alcaldía de Cuenca, pero entendemos que la candidata de Pachacutic ha desistido de esto, ha renunciado a su candidatura. ¿Cómo ve el panorama? ¿Son muchos candidatos? ¿Son los adecuados? ¿Qué opina usted? Bienvenido. Creo que lo primero es entrar en contexto y tener, digamos, como primera premisa que estas elecciones son bastante atípicas. Atípicas primero porque debían haberse celebrado en febrero y las estamos ahora teniendo en noviembre. Por otra parte, también ha habido varias organizaciones que por un lado o han sido suspendidas o han sido canceladas. Movimiento Amigo, la Revolución Ciudadana, el mismo Movimiento Construye, y otras que tampoco han podido participar de las elecciones primarias por temas administrativos internos, como en algunos casos la Izquierda Democrática y el Movimiento Suma. Entonces, esto ha generado que, a pesar de que históricamente o en los últimos años hemos venido en una tendencia de crecimiento del número de postulantes, llegando a momentos a tener cerca de 64,000 postulaciones entre juntas parroquiales, alcaldes y prefectos, ahora tenemos una disminución de alrededor de 9,000 candidatos frente a la elección de 2023. Esto tanto por la inseguridad, hay en ciertos cantones que la gente tiene miedo de participar por todo lo que hemos visto y lo que ha ocurrido con candidatos y autoridades en funciones. En otros casos también por las dificultades de poder armar las listas en virtud del nuevo Código de la Democracia que fue aprobado el año anterior por el acuerdo entre ADN y la Revolución Ciudadana, y también, por cierto, también temor por el tema de la presencia o la participación de la judicialización de la aprobación de las candidaturas y de los candidatos y de todo lo que hemos visto también en los últimos meses. Así es que también es atípico desde otro frente, ¿no? Tenemos partidos que están inhabilitados y más bien candidatos que han tenido que buscar otras casillas que les logren albergar para esta elección, y puntualmente en la ciudad de Cuenca, lógicamente por la salida de la suspensión de los derechos políticos del alcalde Cristian Zamora, que sin duda era un aspirante con bastante probabilidad de ganar en esta elección. Eso rompió el tablero, decían muchos, respecto justamente a la salida de Cristian Zamora. ¿Eso ha cambiado el panorama político? Yo creo que ese es el punto de inflexión más relevante para esta elección seccional en la ciudad de Cuenca, al menos. Y en la provincia de la SUAY había muchos aspirantes que hoy están ya candidatos para la alcaldía de Cuenca, que quizás ante la presencia de Cristian Zamora se hubiesen mantenido en una contienda hacia la prefectura de la SUAY. El mismo prefecto Juan Cristóbal Lloret, seguramente, si es que no estaba Cristian Zamora como candidato a la alcaldía, él hubiera preferido quizás mantenerse en una carrera hacia la reelección como prefecto. Quizás el exalcalde Marcelo Cabrera también sonaba como una posibilidad también que dispute también la prefectura de la SUAY. Entonces vemos que al momento de estar Cristian Zamora fuera de la contienda, pues más bien todos consideraron, o todos dentro de su análisis político dijeron, ok,
queda abierto el panorama, el escenario ya no es tan complejo como si estuviera Cristian Zamora en la papeleta, así es que intentemos, ¿no? Y eso hace que tengamos candidatos de bastante trayectoria política, ¿no? Están dos exalcaldes, están dos exprefectos, está Juan Cristóbal Lloret, está Yacu Pérez, es decir, hay personajes Personajes conocidos. Personajes conocidos, 3 exprefectos sumado al exprefecto Paul Carrasco. Es decir, los perfiles quizás son los adecuados según su punto de vista. Digamos que en las condiciones del formato y la coyuntura, en virtud de que se adelantaron las elecciones y eso forzó también a que las tiendas políticas aceleren sus procesos de selección de candidatos, aceleren sus intenciones de generar alianzas, sumado a toda la coyuntura de la suspensión de algunos partidos y movimientos, pues digamos que si no pasa nada raro, pues lógicamente aquellos candidatos o aspirantes que tienen un mayor nivel de conocimiento, una mayor trayectoria política, un capital de imagen propio, pasan a tener una ventaja frente a aquellos que recién están iniciando su carrera política y que quizás en otro momento, en otras circunstancias, podrían o hubiesen podido ir por el andarivel de los outsiders o las figuras nuevas o los antisistema, ¿no? Yo creo que por las circunstancias, las condiciones y el formato, quizás se privilegia a aquellos candidatos que tienen mayor recorrido y en esa lid, pues lógicamente quienes están en la papeleta tienen esas credenciales y se pone de alguna manera interesante lo que pueda ocurrir de cara a ver quién finalmente sale elegido para la alcaldía de Cuenca. Ahora, este panorama que se cambió debido a la sanción de Cristian Zamora, al cambio repentino también de la prefectura quizá a la alcaldía de Cuenca de Juan Cristóbal Lloret, este panorama, si es que no sucedía eso, muchos de los candidatos que usted ha acabado de nombrar seguramente hubiesen o no sido candidatos. O hubiesen optado por quizás intentar la prefectura de la SUAY, ¿no? Y si vemos cómo está más bien las candidaturas en la prefectura, hacia la prefectura de la SUAY, más bien están figuras que no tienen, digamos, el mismo peso y trayectoria de los que están aspirando a la alcaldía de Cuenca. Quizás, lógicamente, tendrán cierta ventaja la candidata que está en alianza entre Cristian Zamora, Juan Cristóbal Lloret, Consuelo Orellana, porque tiene algo más de trayectoria, fue gobernadora de la SUAY, estuvo en una posición también importante dentro de la alcaldía de Cuenca y llega dentro de esta coalición, ¿no? En la cual, lógicamente, la imagen del alcalde Cristian Zamora, de alguna manera, algo de fortaleza dará a una candidatura. El estar también dentro del paraguas del prefecto Lloret o del ex prefecto Lloret, también algún capital político se arrastra y dentro de esto también le suma a usted el correísmo que sigue también dentro de esta alianza que también no en la magnitud de otros tiempos, pero todavía tendrá un peso político interesante, ¿no? Entonces ahí le da una fortaleza, como también creo que le puede dar cierto punto de partida interesante a Sebastián Ceballos, que también ha estado participando en varias elecciones previas y que no es nuevo en la política, ¿no? Quizás ahí lo que puede ser interesante son estos candidatos nuevos que están utilizando plataformas frescas, una forma de comunicación distinta de cara a tratar de llamar la atención. Pero bueno, como sabemos, dentro de este escenario de elecciones seccionales, que además visualmente dentro de los dispositivos y redes se comparte con todas las seccionales del resto del país, a veces el elector está demasiado saturado y quizás ya lo que funcionaba en elecciones previas quizás no llegue a funcionar hoy. Ahora, ¿usted piensa que el arrastre funciona hablando, por ejemplo, de candidatas como Consuelo Orellana? Y con todo el respeto lo decimos porque hemos escuchado de algunos análisis que han realizado en lo que corresponde a la candidata a la prefectura, Consuelo Orellana. Es una candidata algo floja, han dicho, hemos escuchado en algunos análisis. La opinión suya. Bueno, yo creo que el endoso no se da lógicamente de una forma matemática, es decir, poniendo el caso puntual, si Cristian Zamora tenía 40 o 50% de popularidad y eso le representaba como punto de partida 30% de intención de voto, lógicamente, a pesar de que él pueda decir, levante la mano de su candidato preferido y diga, bueno, votemos por tal persona, no necesariamente ese 30% se va a endosar. Eso creo que lo tenemos bastante claro. Pero pongamos que sea 5, un 5% de ese 30%.
Pongamos también que en algo el estar acompañada de la papeleta del prefecto, del ex prefecto Lloret, también le suma un 5 más. Pongamos que ella pueda tener por su labor 2-3% adicional. Estamos ya hablando de un 13, 14, 15% de intención de voto, pues aquí se ha ganado elecciones, al menos para la alcaldía, con 18, 19, ¿no? Claro. Cuando el cambio se divide, gana la continuidad. Entonces, si está muy fragmentado el otro lado del tablero político, pues se privilegia a aquellos que ya tienen un punto de partida consolidado. Ahora, si hoy fueran las elecciones, ¿qué pasaría en la alcaldía de Cuenca, por ejemplo? Yo creo que si hoy fueran las elecciones, tiene ventaja Juan Cristóbal Lloret por esta misma razón. ¿Alta o mediana? Yo creo que parte con una ventaja importante. Primero, tiene un nivel de conocimiento significativo, tiene una labor que la ha estado realizando en funciones, es una autoridad, o hasta hace poco era una autoridad en funciones, con todo lo que ello representa, exposición pública, capacidad de hacer obra, estructura también propia para poder promocionar su imagen. También viene con un paraguas del correísmo que algún porcentaje le dará, como decimos, ¿no? El endoso no es matemático, pero existe de alguna manera en cierta magnitud. Algo más le sumará la presencia, participación, apoyo y el paraguas también del movimiento de Cristian Zamora. Y yo creo que eso de alguna manera le daría una ventaja. Y lógicamente, pues todavía hay un lapso importante durante el cual los candidatos se van a dar a conocer, donde plantearán su estrategia y además donde necesariamente él va a ser el foco del desgaste, ¿no? Porque la estrategia de todo el resto de aspirantes a la alcaldía de Cuenca va a ser lanzar los dardos hacia la figura de quien está liderando la intención de voto o a quien pareciera que está liderando la intención de voto. Entonces él también tendrá que ver cómo no cometer errores hasta el final, porque cualquier traspié, cualquier error o cualquier espacio que él deje puede ser aprovechado por otra opción, ¿no? Y recordemos que son también candidatos que tienen su trayectoria política, que saben ganar elecciones, que han ganado varias elecciones. Está ahí Paul Carrasco, que tiene una trayectoria también muy reconocida aquí en la provincia. Está Marcelo Cabrera, 2 veces prefecto, 2 veces alcalde, asambleísta, ministro. Pedro Palacios, ex alcalde de la ciudad. Yacu Pérez, ex prefecto también de la provincia y aspirante presidencial. Así es que hay figuras que saben hacer política y que lógicamente entienden de estrategia y saben que finalmente todo lo que pueda decrecer, Juan Cristóbal Lloret puede de alguna manera favorecer a uno u otro candidato. Ahora, en esta intención de voto, ¿quién le sigue a Juan Cristóbal Lloret? Bueno, yo creo que más allá de que él puede tener una ventaja, no sabemos qué tan significativo, tan distante, pero lógicamente hay un pelotón que puede estar ahí con su base alrededor 10-9%, creo, a estas alturas. Lógicamente estará Marcelo Cabrera, estará Pedro Palacios, estará Paul Carrasco. Entiendo yo que no debe estar todavía Yacu Pérez, pero es alguien que en la elección para prefecto hace 2 seccionales estuvo cuarto, luego subió a tercero, estuvo segundo y finalmente en las últimas semanas ganó la elección, ¿no? Así es que no le descartaría de la contienda, especialmente también porque podemos sentir que comparte cierto electorado con Juan Cristóbal Lloret y hasta con Paul Carrasco, quizás en la parte rural, ¿no? Entonces, cualquier crecimiento de Yacu Pérez va a ser un decrecimiento también, creo yo, de Juan Cristóbal Lloret y de Paul Carrasco, ¿no? Entonces, por ahí, si bien todos comparten el electorado, pero veo por ahí entre los tres que puede haber una suerte de vínculo y relación inversa. Ahora, ¿qué es lo que, hablando ya de la alcaldía de Cuenca, las propuestas sobre todo, ¿qué puede llegar a calar? Porque claro, en ocasiones anteriores para la prefectura de La Suay era el medio ambiente, el tema de la minería, etcétera. Hoy por hoy, ¿en qué se puede centrar el candidato para sus estrategias y sobre todo para proponer al cuencano para que vote por él? Bueno, yo creo que hay problemas que son los mismos problemas de siempre, que no se han solucionado y que siguen todavía en la conversación diaria de los cuencanos. Creo que la inseguridad está todavía latente. Creo que de alguna manera cierto desorden, ciertas obras que faltan, en menos medida y proporción que en otras provincias y ciudades, del tema de agua potable, saneamiento, que creo que de alguna manera ha estado funcionando mejor. Creo que el tema de las calles, las vías, todavía es una deuda pendiente a nivel interno, no se diga a nivel intercantonal.
nacional y mucho menos interprovincial, que veo que es un poco la bandera de algunos candidatos a la prefectura ya desde ya. Pero creo que más allá de eso, sí, de alguna manera creo que hace falta volver a repensar o plantearle cuál va a ser el futuro de la ciudad a 20, 30, 50 años, ¿no? Creo que estamos viendo hoy un crecimiento de alguna manera desordenado. Vemos también una explosión del turismo interno también a la ciudad, que por un lado estábamos con tanta expectativa de que eso ocurra, y cuando finalmente ocurrió vemos que no estamos preparados, que se genera desorden, vemos que en ciertos momentos del día el tráfico colapsa. Entonces, quizás dar una perspectiva de hacia dónde va Cuenca a futuro, ¿no? ¿Cómo vemos a Cuenca en 2 décadas, 3 décadas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el futuro de la industria de la ciudad, ¿no? Si bien es la ciudad per cápita más industrializada del país, no es que se están creando nuevas industrias en los últimos años de tamaño grande, ¿no? ¿Hacia dónde va a expandirse el suelo industrial? ¿Qué nuevos negocios pueden venir? O sea, yo creo que hay preguntas que van más allá del problema cotidiano: inseguridad, economía, corrupción, que quizás puede ser interesante que los cuencanos empecemos a replantearlo, y sobre todo que veamos propuestas en ese sentido, ¿no? Y no únicamente se queden los candidatos en lo del hueco o en lo de apoyar más a la policía, sino, bueno, hacia dónde queremos ver a Cuenca y a la Azuay en 50 años, ¿no? ¿Qué ciudad queremos o queremos dejar para nuestros hijos? Ahora, lo que llama mucho la atención también, Matías, no sé su punto de vista, pero llama mucho la atención de que no existan candidatas mujeres. Había una, ella renunció. Y lamentablemente tenemos solo candidatos hombres, hablando de la alcaldía de Cuenca. Y hoy por hoy estamos siendo manejados en el orden administrativo municipal y del gobierno provincial por 2 mujeres. ¿Llama la atención eso? Como usted lo plantea, realmente hay una paradoja, ¿no? Tenemos una papeleta llena de hombres y 2 autoridades mujeres liderando la provincia y la ciudad, ¿no? Creo que es un punto interesante. Realmente, a pesar de que se busca hacer modificaciones en la normativa electoral para de alguna manera incentivar la participación de la mujer, creo que, como vemos, no es un tema normativo, ¿no? Sino más bien es un tema de cultura política. Creo que es un tema de lograr que la mujer participe más en las organizaciones, que los partidos y movimientos también tengan espacios de formación, de captación y de carrera política, ¿no? Pero lamentablemente eso no ocurre porque los partidos políticos no están cumpliendo su función, ¿no? Vemos que básicamente para lo que sirven hoy en día es como vehículos de alquiler para candidaturas, ¿no? Cuando alguien amanece con las ganas, la voluntad, la intención y el dinero, puede tranquilamente conseguir una casilla y ser el próximo candidato a alcalde, prefecto o presidente de la República. Necesita ganas y necesita plata, y con eso básicamente puede conseguir nuestros vehículos de alquiler, que sería lo deseable, lo que quizás ocurre, y sin irnos muy lejos, lo que ocurre en Chile, por ejemplo. Si usted quiere ser candidato de una organización política, primero entra a las juventudes, demuestra, pasa a ser suplente, luego quizás concejal, luego hace un buen desempeño, le consideran para candidato a alcalde, se hace una buena alcaldía, va a la asamblea, y si toda la asamblea del partido político a nivel nacional considera que tiene los méritos, la experiencia, la capacidad, pues finalmente pasa a representar a ese partido político a la presidencia o a una presidencia de la República. Aquí es a la inversa. Existe el candidato y luego de ello el candidato se pone a buscar quién le acompaña para que pueda ser su compañero de fórmula, sus concejales, o mucho peor, llega al poder y ese rato empieza a reclutar gente para que le ayude a gobernar. Los partidos sólidos tienen una estructura de gente preparada que ha ido haciendo carrera. Entonces, cuando alguien finalmente llega a una posición, es alcalde o prefecto, pues bueno, toma de su base política, de su partido, de su militancia, a la gente que se ha preparado en el tiempo para que finalmente pueda dar resultados al frente de una instancia pública. Y eso está ocurriendo a nivel país, ¿no? Por ejemplo, en Manabí, lo que está sucediendo con Pachacuti y obviamente pues la candidata de Revolución Ciudadana. Bueno, por las circunstancias
tanto de la suspensión de los partidos políticos por el resto de factores que ya hemos comentado, se está dando una suerte de chaulafán ideológico que llamaba hace unos días en una columna de opinión, en el sentido de que se han dado alianzas imposibles, ¿no? Que Pachacuti, que ha sido históricamente un contradictor del correísmo, que durante el gobierno de Rafael Correa más bien fue el centro de disputas, de batallas, de peleas en la calle y campo, hoy más bien alberga a una de las candidatas más representativas del correísmo, que es Luisa González, ¿no? Entonces, desde lo práctico, lógicamente se entiende, ¿no? Pues Pachacuti seguramente tiene muy poca representatividad en Manabí. Luisa González, si es que le dejan participar, lógicamente pasa a ser una de las más opcionadas para la prefectura de esa provincia. Entonces, claro, llego a un acuerdo y digo, bueno, compartamos el poder. Si bien tenemos también buenos candidatos para las alcaldías, les damos unas concejalías, o si finalmente yo gano la prefectura, pues compartimos la administración con ustedes. Desde lo práctico tiene sentido. Desde lo ideológico es una contradicción paradójica que todos tenemos claro, ¿no? De un partido que pasó de ser perseguido a ser más bien la casilla que alberga al correísmo en estas elecciones. Ahora, pasemos al otro tema, al tema también de la prefectura de la SUAY. Ahí decíamos en principio y de modo general, esto queda abierto porque, claro, no hay candidatos tan reconocidos. Quizá usted decía por el arrastre, podría ser Consuelo Orellana. Llamó la atención la salida del alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, respecto a esta intención, porque era uno de los opcionados, quizá entre los primeros, Matías. Sin duda creo que tiene una trayectoria, mucho más que varios de los que están en este momento en la papeleta para la prefectura. Ha sido 2 veces alcalde de Nabón, ha sido también presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Creo que pasaba a ser una figura interesante. Creo que el partido, la forma en que de alguna manera buscó la alianza para participar, porque quizás siempre ayuda al estar en una candidatura a la prefectura a tener un muy buen candidato a la alcaldía, ¿no? Entonces creo que no se llegó a un buen acuerdo con un candidato fuerte y finalmente pues más bien desistió ante las dificultades políticas, logísticas, que creo que es un poco la explicación que le ha dado, pero creo que hubiese sido un candidato interesante dentro de la papeleta. Raúl Delgado también renunció a esa opción. ¿Y cuál sería? ¿Cuáles estarían peleando arriba? ¿O cómo ve usted el panorama para la prefectura de la SUAY? Bueno, yo creo que está bastante abierto. Está bastante abierto porque no hay un gran favorito. No hay figuras, como usted señalaba, tampoco tan representativas como sí las hay para la alcaldía de Cuenca. Creo que hay temas que pueden jugar a favor. Juega a favor, por ejemplo, decíamos de Consuelo Orellana, estar dentro de esta coalición con Juan Cristóbal Lloret, bajo el paraguas también de la imagen de Cristian Zamora. Creo que le juega también a favor de Sebastián Ceballos todo el nivel de conocimiento y construcción de capital político que puede tener, aunque quizás dentro de su segmento de la izquierda. Lógicamente le juega a favor de Paulo Carpio estar dentro del partido de gobierno, de tener el músculo sobre todo porque ha sido una figura un poco más conocida en estos últimos tiempos para los azuayos por el tema, obviamente, pues de los problemas de vialidad, etcétera. Sí, sin duda tiene también una trayectoria. Ha estado formando parte de las alcaldías de Marcelo Cabrera, estuvo al frente de Asfaltar en la prefectura anterior. Ha tenido también una trayectoria profesional conocida y ahora como viceministro también en lo que ellos representan, ¿no? Entonces, claro, siempre es un músculo importante estar en el partido de gobierno, pero también genera su rechazo, ¿no? Genera también su negativo desde el punto de vista de que él tiene también que absorber y saber torear y saber defender las decisiones políticas nacionales del gobierno, que lógicamente aquí ha tenido sus altibajos, ¿no? Ha habido cosas interesantes, pero también ha habido puntos de inflexión difíciles, como fue la marcha del agua, la disputa con el alcalde Zamora. Entonces, claro, ser del gobierno tiene su ventaja y desventaja, pero como punto de partida le da una plataforma. Entonces, creo que desde ahí también es interesante. De todos modos, los candidatos que están en los movimientos y partidos de los candidatos fuertes a la alcaldía también tienen un paraguas y tienen también un impulso. Estar con Marcelo Cabrera no deja de ser interesante, estar con Pedro Palacios también no deja de ser interesante. Creo que
el candidato que estaba con Paul Carrasco ya finalmente no va a participar. Entonces, bueno, dentro de ese escenario, como usted bien señala, pues está de alguna manera abierto para cualquiera. Ahora, claro, la intención de voto que usted ha hablado respecto justamente a algunos candidatos, pues podría verse sobre todo por el tema de estrategias, ¿no? Una de las estrategias que vemos que están utilizando algunos candidatos a la prefectura de la SUAY es el tema de la vialidad. ¿Es el foco en el que deben trabajar las estrategias políticas de los demás candidatos o debería ser otra o debería cambiar? Bueno, también es un poco difuso lo que, al menos para la prefectura, lo que realmente hace un prefecto, ¿no? Si preguntamos a 100 personas qué exactamente hace un prefecto, van a confundirse o no va, o muchos le van a decir simplemente no sé, ¿no? Entonces, la prefectura, desde ya el ejercicio del poder, a veces es una posición medio cómoda, porque claro, la gente no sabe qué exigirle y cualquier cosa que yo haga simpático, bien o que me vaya bien y lo sepa promocionar, me da un capital político. Por eso es una plataforma natural hacia la alcaldía de Cuenca, ¿no? Y eso históricamente ha ocurrido, porque permite con cierta soltura trabajar y sin tanta presión del día a día como es la labor de un alcalde, ¿no? Que está en el ojo público por absolutamente todo, ¿no? Y incluso más bien al revés, cosas que ni siquiera son competencia del alcalde, igual terminan de alguna manera enfrentándolos porque la opinión pública así lo decide, ¿no? O sea, temas de seguridad, o sea, vialidad interprovincial y demás. Pero lógicamente todo lo que pueda hacer un prefecto para poder mejorar la red intercantonal y de alguna manera llegar a un acuerdo con el gobierno para también participar en cómo construir una mejor vialidad interprovincial, pues suma, ¿no? Y es una de las principales cosas, y creo que luego de estas vacaciones que mucha gente salimos de la ciudad, nos fuimos bien sea al norte o a la costa, vimos el paupérrimo estado en el cual está la red estatal que conecta a la SUAY con el resto de provincias. Así es que creo que siempre va a ser una deuda pendiente. No sé qué tanto cale seguir ofreciendo cuando gran parte de quienes están en la papeleta estuvieron en posibilidad de hacer algo y no lo hicieron. Pues bueno, eso también la gente sabrá evaluar. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque, por ejemplo, veíamos ya algunos spots en redes sociales, sobre todo de Paulo Carpio, que él un poco está manejando esa línea, ¿no? Incluso de la colocación de peajes en las vías estatales, las principales, Girón Pasaje, Molleturo, Naranjal. ¿Qué opina usted respecto a eso? Bueno, yo creo que eso le da también de alguna manera una causa para la cual él estaría calificado, ¿no? Es un ingeniero civil, es una persona que ha estado en la vialidad o más bien dicho, al frente de la vialidad provincial cuando estuvo en asfaltar en el gobierno provincial anterior. Hasta hace poco estuvo de viceministro de Transporte y Obras Públicas, o como se llame ahora. Entonces, bueno, era natural que él más bien busque esa forma de poder posicionarse ante la opinión pública. Claro, surgen preguntas, muchos también dicen, bueno, ¿y por qué no hizo lo que en su momento cuando estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el que tiene la competencia de las vías que conectan a la SUAY con el resto de provincias, y más bien desde la prefectura, que no tiene esa competencia, más bien ofrece ese tipo de obras? Pero bueno, ya es como se construye la comunicación. A la larga sabemos que y no hablando únicamente de él, sino de todos los candidatos, a la larga se trata de conectar emocionalmente, ¿no? Si preguntamos cuáles son los planes de trabajo que tenían todos los candidatos a las alcaldías previas y qué fue lo que hicieron de ese plan de trabajo cuando fueron autoridades, nadie se acuerda. A la larga, las campañas son para ganar, las campañas son para conectar emocionalmente con el elector, y finalmente las campañas son el vehículo previo para llegar a las posiciones de autoridad. Ahora, el presidente ha dicho que va a tener una buena cantidad de alcaldes y prefectos a nivel nacional. En el caso de Cuenca, ¿usted cómo le ve esa situación? Porque los candidatos, o por lo menos el candidato a la alcaldía de Cuenca, pues es muy poco nombrado. Por ejemplo, en esa conversación, casi que no lo hemos nombrado a Juan Carlos Vega. Bueno, estábamos hablando de alguna manera si hoy fueran las elecciones. Lógicamente todavía hay un lapso en el cual, apoyado del músculo también del gobierno, del músculo estatal y de todo lo que ello implica, puede quizás podría crecer y quizás podría dar alguna sorpresa. ¿Cuál sería el punto de quiebre para que esto ocurra? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué podría pasar para que se le conozca al candidato, por ejemplo, al candidato a la alcaldía de Cuenca? ¿Qué podría pasar? Bueno,
tendría que ser una campaña perfecta, ¿no? Para poder, sobre todo, lograr el nivel de conocimiento necesario en un tiempo tan corto como el que tenemos ahora. ¿Es el candidato ideal? A su criterio. Bueno, yo creo que ha hecho una buena labor como ministro, tanto de Economía como ministro de Agricultura. Es un cuencano también que ha tenido una trayectoria empresarial importante y bueno, es de las figuras también de la ciudad que han estado en el gobierno y tampoco es que hay un abanico muy amplio de otras figuras, ¿no? Entonces creo que dentro de esa priorización, creo yo, del presidente de buscar un perfil de la ciudad y provincia que haya sido leal a su proyecto político, que tiene una trayectoria de honestidad que no pueda ser impugnada de alguna manera, ni legal ni moralmente por la ciudad y la provincia, pues bueno, quizás cumple dentro de ese perfil, pero lógicamente su campaña está cuesta arriba frente al nivel de conocimiento, trayectoria y capital político con el cual inician los otros candidatos, también con los cuales comparte la papeleta. Puede haber sorpresas, esto es política, ¿no? Claro. Han habido sorpresas. Pedro Palacios llegó con una campaña periférica al resto de candidatos, mientras todo el mundo tenía una campaña súper agresiva de ataque. Él entró con una campaña distinta y finalmente llegó a ser el alcalde de la ciudad, ¿no? Entonces, ejemplos hay. ¿Qué puede pasar? Para mí me parece que por las circunstancias actuales, por las condiciones en las cuales está planteada la elección y también por la carga fuerte que es de estar ocupando la casilla del gobierno, es más difícil que para el resto de candidatos. No se ve todavía los candidatos, hemos visto muy poco de ellos. Hay algunos que sí están aprovechando las redes sociales, pero los otros no están todavía en ese auge que muchos ya esperábamos. ¿Eso es bueno o es malo al final del día en política y en estos procesos que son tan cortos porque tenemos 15 días de campaña apenas? Bueno, depende de cuál es su situación individual, ¿no? Para un candidato que nadie le conoce, tiene que salir necesariamente a hacer campaña desde ayer, ¿no? Bueno, no campaña formalmente, porque eso puede ser sancionado por el Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Contencioso, sino haciendo actividades, bien sea en redes, actividades públicas, para empezar a existir en política, ¿no? Si es que ustedes no le conocen, nadie vota por usted. O sea, es el punto de partida. El nivel de conocimiento puede generar un nivel de agrado o desagrado, y finalmente ese nivel de agrado o desagrado termina siendo una intención de voto. Entonces el punto de partida es empezar a existir. Y lógicamente quienes están con mayor nivel de favoritismo, pues van a procurar exponerse menos, ¿no? Van a elegir bien sus entrevistas, van a elegir bien sus spots y van a elegir bien el tipo de campaña que van a realizar, ¿no? Quizás no van a confrontar, quizás van a evitar responderse mucha entrevista, quizás van a evitar espacios en los cuales puedan empezar a recibir desgaste que luego disminuyan su intención de voto y más bien termine favoreciendo a otro. Ahora, ¿cómo ve usted la campaña? ¿Va a ser una campaña de muchas cosas negativas quizá o no precisamente? Bueno, yo creo que necesariamente en el análisis que haga cada candidato, especialmente para la alcaldía, van a encontrar que la única forma de poder llegar arriba es disminuir al que está en este momento liderando, ¿no? Entonces yo creo que van a venir muchos ataques a la gestión de Juan Cristóbal Lloret como prefecto. Van a haber también ciertos candidatos que saben que comparten electorado y van a querer golpear a su adversario y quizás no a quien le quita votos a mi otro adversario. Entonces creo que va a ser una campaña, esperemos que no se traspase los niveles de agresividad que ya hemos visto en otras campañas, pero yo creería que todo apunta a que habrá la campaña tipo A, que se llama, en la cual todos salen a ofrecer cosas de manera muy propositiva y llaman a la unidad y etcétera, y una campaña B de sus equipos de comunicación que van a sacar la noticia falsa, el chisme, el montaje, la inteligencia artificial, etcétera, para poder desgastar tanto al que está liderando como al que me puede quitar votos. Claro. Y esto de la inteligencia artificial también
es una cosa algo preocupante, sobre todo en estas épocas de campaña donde se puede maquillar muchas cosas. Sí, sí, vimos ya en la elección presidencial pasada estos deepfakes que se llaman, ¿no? Que hacen montajes que son perfectos y muchos, incluso periodistas y medios de comunicación, pues pasaban como noticia memes que se viralizaron o montajes que se viralizaron y que eran perfectos, ¿no? Cada vez la inteligencia artificial es más preparada, entiende mejor las instrucciones y puede adoptar mejor los perfiles y finalmente engañar a cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que no será la excepción esta elección seccional. Esperemos que no, esperemos lógicamente que se pueda llevar con altura, que ahora he estado en entrevistas nacionales, ¿no? Y todavía la imagen es, bueno, en Cuenca la gente vota por propuestas, espera realmente candidatos que estén a la altura de su ciudad. Bueno, pues eso así nos ven de fuera, ¿no? Hay que traducir esa expectativa en realidades. Así es. Bueno, y en la parte final también me gustaría hacer un análisis respecto, hablábamos de las autoridades mujeres que están actualmente liderando a la ciudad y a la provincia. Son dos mujeres. ¿Cómo ve usted actualmente esta situación? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿La ciudad continúa con esta situación, con esta administración que se venía dando? ¿Existirán cambios? ¿Qué cree que vaya a pasar? Bueno, creo que en el caso de la prefecta, sin duda tiene que de alguna manera balancear, o estará ella en una estrategia de balancear. Bueno, hay que dar continuidad a lo que se ha hecho bien y finalmente darle mi matiz y mi estilo, ¿no? Yo creo que ese es el camino que ella ha seguido. Porque no veo que haya un distanciamiento con el exprefecto Lloret, ¿no? Creo que la salida fue en términos bastante más amigables de lo que estamos viendo en la alcaldía de Cuenca, en donde más bien la alcaldesa ha buscado generar un punto de inflexión, ¿no? Y creo que la ruptura o el mensaje simbólico que marcó este punto de inflexión fue la reunión con el gobierno, ¿no? O sea, más allá de lo que pueda o no pueda acordarse, de si estén o no estén trabajando juntos, de si sirva o no sirva realmente. Pero bueno, se mandó un mensaje diciendo que luego de estos años que ha habido un distanciamiento, y no solo un distanciamiento, una confrontación, que todos lo hemos podido palpar entre el alcalde y el presidente, bueno, yo voy más bien a vender un mensaje distinto, ¿no? Se puede trabajar con todos. Creo que ¿eso ayuda a la ciudad al final del día? Bueno, yo creo que trabajar en equipo siempre va a servir, ¿no? Yo creo que al menos en el tema de seguridad, por ejemplo, puede haber duplicidad de funciones si no se tiene al menos una relación colaborativa más allá de lo político. ¿Qué quiero decir? Si es que tenemos un problema por el sector del Coliseo y no existe una integración entre las diferentes instancias, vamos a tener al mismo tiempo a la policía, vamos a tener al mismo tiempo a las Fuerzas Armadas, vamos a tener al mismo tiempo a la Guardia Ciudadana, al mismo tiempo a los agentes civiles de tránsito, queriendo dar solución a una problemática y quizás a la hora siguiente no va a haber nadie, porque no hay una coordinación. Si es que hubiera un trabajo en equipo, una coordinación interinstitucional, intergubernamental, bueno, pues de tal hora a tal hora están los agentes de tránsito, de ahí viene la policía, de ahí un relevo de la Guardia Ciudadana, un relevo de las Fuerzas Armadas y, bueno, pues siempre va a haber presencia y vigilancia, ¿no? Y esto lo sé porque yo lo he vivido también, ¿no? Cuando más coordinado puede estar, más allá de las diferencias políticas. Claro. Lo político es lo político, pero ya lo institucional y lo práctico para poder dar solución a los problemas tiene que seguir por encima de quienes sean las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, ahí se requiere que el Consejo de Seguridad trabaje de la mano también del ECU, de la mano también de las fuerzas de seguridad y entre todos construir lo que queremos, porque a la larga la seguridad es un asunto de Estado, ¿no? Que nos involucra a ciudadanos, alcaldes, prefectos, gobierno central y en general a la comunidad. Los cambios, ¿cómo ha visto, por ejemplo, en la alcaldía o en el municipio? Bueno, yo creo que es parte de ese mensaje inicial que yo le decía, ¿no? Si hubo un punto de inflexión que digo, bueno, voy a cambiar la dinámica de lo que se ha venido haciendo frente a un esquema distinto, pues también tengo que dar señales más allá de lo simbólico que fue la reunión con el gobierno y señales ya prácticas, ¿no? Porque, lógicamente, si no voy a estar alineado exactamente con la visión que tenía el alcalde Zamora, pues tengo que darle mi toque, mi matiz, mi estilo, mi identidad propia, ¿no? Entonces yo creo que la alcaldesa todavía sigue en esa construcción de su identidad, ¿no? De, bueno, ¿qué tipo de autoridad voy a ser? ¿Qué tipo de lideresa de la ciudad quiero ser, ¿no? ¿Por dónde me voy a enfocar? Y creo que si bien han habido golpes de efecto, de imagen, del tema de dejo de utilizar el vehículo, el tema de los viáticos para
para los concejales. ¿Es positivo al final del día? ¿Cómo Comunicacionalmente sí. O sea, no sé qué tanto ahorro pueda significar en el día a día. Si eso realmente impacta en el presupuesto, pasa a ser algo de alguna manera ya desde el impacto presupuestario marginal, pero son símbolos, ¿no? Símbolos que van marcando el estilo que quiere denotar la alcaldesa, ¿no? Quizás su estilo va a ser más austero, de ahorro, más abierto a todos los sectores. Bueno, creo que está todavía en una identidad en construcción, pero a la larga todo el mundo lo está viendo como un interinazgo, ¿no? Como una suerte de gobierno local de transición hasta ver qué finalmente pasa con las elecciones seccionales. Ahora, ella está trabajando con miras a terminar esta administración, es decir, para los meses que hacen falta para que termine la administración municipal, o definitivamente con miras a diciembre, prácticamente que podría regresar Cristian Zamora. Bueno, creo que eso es incierto, ¿no? No sabemos cuál es la situación de salud del alcalde Zamora. Creo que todos vimos el único pronunciamiento oficial o personal que realizó en las redes sociales, y él mismo pues daba cuenta de su delicada situación de salud, y él mismo también de alguna manera ponía en duda su continuidad o más bien dicho, volver a asumir el cargo en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le puedo decir? Dependerá de la situación de salud del alcalde. Lógicamente, como digo, la alcaldesa, a pesar de que su periodo es corto. ¿Que ella está trabajando para después de diciembre también? No lo sé. Yo creo que más bien está buscando generar construir una identidad, y bueno, si es que se queda, que le sirva para esos 4 meses adicionales, ¿no? Tampoco es un lapso muy largo. Claro. Va a ser un lapso también de transición, porque es una transición interesante, porque ahora el resultado se define en noviembre. Entonces, a rey muerto, rey puesto. El rato que finalmente se tenga el resultado de las papeletas y sepamos quién es el nuevo alcalde de Cuenca, a ver si tiene el mismo nivel de representatividad y legitimidad. No digo ella en particular, sino todos los alcaldes en funciones del país, porque automáticamente toda la estructura del municipio, de prefecturas, de juntas parroquiales, van un poco a quererse acercar con la nueva autoridad y buscar su permanencia en los cargos, ¿no? Eso es completamente natural. Así es que es gobernar con 6 meses sin suficiente legitimidad ante su propio equipo de trabajo, ¿no? No digo ella en particular, sino todas las autoridades van a enfrentar eso en el país por la distancia que existe hoy en día entre el día de las elecciones y la fecha de la posesión. Matías, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha prestado para conversar de estos temas que son muy interesantes y muy valiosos, sobre todo para la comunidad, para que vaya conociendo este análisis que se realiza en torno a los diferentes candidatos que vamos a tener en la papeleta próximamente el 29 de noviembre y, por supuesto, para conocer cuál es la coyuntura, qué es lo que podría pasar. En torno a estas conversaciones ganamos mucho, todos, absolutamente todos, para ir, sobre todo, construyendo esto que se llama, pues, democracia. Le dejo con sus palabras finales, Matías. Gracias, Iván. Y bueno, creo que lo importante, retomando un poco, bueno, ¿qué esperamos los cuencanos? Así no lo tengamos tan definido, pero yo creo que esperamos que nos den una visión a largo plazo, ¿no? ¿Cómo ven a Cuenca de aquí a 10, 20, 30 años? Que sentemos las bases para la ciudad del futuro en un mundo distinto, con inteligencia artificial, con una tasa de natalidad cada vez menor. Bueno, pues hay que empezar a tomar decisiones que realmente las pueda sostener un estadista al frente de la ciudad y la provincia. Gracias, amigos. Buenas noches. Esto ha sido En la Mira.